Muy buenas tardes tengan todos, cada uno de ustedes a esta su iglesia, Vida Nueva Neza. Es un placer, me siento de verdad contento, con alegría de poder verles a cada uno de ustedes en esta tarde, en esta su casa. Y le doy la más cordial bienvenida a todos, cada uno de ustedes. Muy en especial doy bienvenida a dos personitas que están aquí con nosotros. Teníamos ya tiempo de no ver a nuestro hermano Víctor aquí, pero nos da mucho gusto verlo con su hijo y quisiera Francisco, y quisiera que se pusiera de pie y nos presentara con quién viene, por favor. Francisco. Buenos días, un gusto verlo de nuevo, vengo con mi mamá. ¿Cómo se llama su mamá? Bienvenida, hermana. Y tengo un gusto de verdad en mi corazón muy enorme, porque el día de hoy nos acompaña una hermana que tomó unas vacaciones, seguirá tomando yo creo unas vacaciones, pero que está con nosotros, muy amada por la iglesia. Si se pone de pie para que la veamos, porque es muy pequeñita y tal vez no la alcancemos a ver. Se trata de nuestra hermana Carmelita Susunaga. Bienvenida, Carmelita. Y bienvenidos todos cada uno de ustedes, mis hermanos de Chalco, mi hermana, mis hermanos ya de Santa Rosa y todos mis hermanos que vienen de otros lugares, sean ustedes bienvenidos a esta su casa, Vida Nueva Neza. Y vamos a estar viendo ahora una predicación, estaremos viendo una predicación. La semana pasada estuvimos predicando, enfrentando los problemas, y vimos hace 8 días cómo Moisés es que enfrenta todos los problemas que él tuvo. Y ahí en Éxodo 33, por ahí del versículo 14, le dice, Moisés iba a sacar al pueblo, iba a atravesar el desierto y sabía que venían muchas problemáticas, muchos problemas, y le dice el Señor, le dice Dios, dice, yo estaré contigo y te daré descanso. Cuando el Señor está con nosotros en medio de las problemáticas que vivimos, el Señor nos da descanso, el Señor está con nosotros. Y vimos la manera en que él actuó, cómo enfrentó esos problemas ya a través de la presencia de Dios en su vida. Y estuvimos analizando cómo es que podía estar la presencia de Dios en su vida, lo estuvimos viendo. Y vamos a relacionar ese tema de hace 8 días, enfrentando los problemas, y ahora vamos a ver respondiendo a las pruebas, respondiendo a los problemas, respondiendo a las dificultades. ¿Cómo es que nosotros debemos, como cristianos, debemos de responder a las pruebas, a las dificultades que nosotros estamos pasando en el día a día vivir? Muchas veces nos dicen a nosotros, o hemos escuchado, yo escuché en la televisión en esta semana que alguien dijo, tú debes de creer en Jesús y todos tus problemas se van a solucionar, todos los problemas se van a acabar. Él quiere lo mejor para ti en esta vida y en el aquí y ahora. Yo lo escuché en televisión hace un par de días. Y déjeme decirle que ¿cuántas veces no usted ha escuchado eso? Y los que hemos caminado o estamos conociendo a Dios, sabemos que esa es una falsedad, que eso no es cierto. Eso es más falso que cualquier efecto especial de una película que vemos. Esa es una mentira, una falacia. ¿Por qué? Porque la vida cristiana está marcada de pruebas y desafíos. Escúchame bien, que Dios orquesta. Él nunca ha tenido un hijo que no haya atravesado una prueba, una dificultad al hacer la voluntad de Dios. Pero ¿por qué es así? ¿Por qué pasamos por esas pruebas? Porque las pruebas revelan nuestro corazón y son oportunidades que tú y yo tenemos para adorar a Dios con mayor intensidad, conociendo de primera mano y de manera muy especial su suficiencia para nuestras vidas. Yo leía y ponía aquí, las pruebas no son una materia opcional para graduarte con una corona de gloria al final de tu caminar espiritual en la tierra, pero más bien en cambio es una materia que tenemos que pasar tú y yo. Todos pasamos por pruebas. Por tanto, la pregunta es, ¿qué debemos hacer cuando estamos pasando por pruebas? ¿Cómo vamos a responder a ellas? Es decir, ¿cómo crecerás espiritualmente en medio de las pruebas? Y Santiago nos va a ayudar en estos versículos que vamos a estar estudiando a contestar esas preguntas. Veremos 3 maneras inseparables
en los primeros versículos de cómo debemos encarar y cómo debemos responder a las pruebas. El título de esta predicación es Respondiendo a las pruebas. Y son de tres maneras, mis hermanos. Una es respondiendo la prueba con gozo. La segunda es respondiendo la prueba pidiendo sabiduría. Y la tercera es respondiendo la prueba atesorando lo eterno. Vamos a ver cada una de ellas a través de esta predicación, pero antes de que yo pase a estudiar o a ver el tema del día de hoy, quiero hacerte una recapitulación, un contexto de esta carta, de quién le escribe, por qué le escribe y para qué le escribe, para que tengamos un mejor entendimiento de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Esta carta es escrita por Santiago. Santiago era el hermano menor de Jesús y fue escrita en el año 45 o 62 de nuestra era, aproximadamente. Y esta se conoce como el primer escrito del Nuevo Testamento. Es la primera carta del Nuevo Testamento. Y le escribe el hermano de Jesús. Aun cuando Jesús estaba aquí, él no creía en la divinidad de Jesús. El hermano no creía, el hermano Santiago, Jacobo no creía en la divinidad de Jesús, ni que él era el Mesías prometido. Pero cuando Jesús muere, resucita y se le presenta, él cree en Jesús y se convierte en uno de los líderes más influyentes de la primera iglesia, de la iglesia primitiva. Él era un hombre recto, un hombre educado, un hombre de oración. Siempre oraba por el pueblo, por sus ovejas. Decían los estudiosos, decían los historiadores, que él tenía callo en las rodillas de tanto que oraba. Algunos tendremos callos así en las rodillas de tanto doblarlas. Imagínense nada más, se le conocía como Santiago el Justo. Y él escribe esta carta, vamos a estar viendo la carta de Santiago, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4, pero él escribe esta carta para sus ovejas que por la persecución que se había desatado en Jerusalén de Israel, se habían esparcido por muchos lugares lejanos a otros países, diferentes zonas. A eso se le conoce como la diáspora o la expansión del pueblo. Ellos estaban pasando situaciones muy dolorosas, circunstancias muy difíciles, tenían que abandonar todo, eran perseguidos, algunos eran muertos. Y esto se desató probablemente, dicen, que a través del martirio de Esteban, pero más enfocado a la persecución que inició Herodes Agripa al pueblo de Israel. Entonces ellos estaban en situaciones difíciles, pasando momentos difíciles, y Santiago ve la necesidad de alentarlos, motivarles, de llamarles a que no olviden quiénes son ellos en Cristo Jesús, que no olviden a pesar de la prueba y de las dificultades en las que se encontraban, que Dios estaba con ellos, así como Dios a Moisés le dijo, yo estoy contigo. Así Dios nos dice, y nos dice en esta tarde, a pesar de las dificultades que nos encontramos, de las pruebas que estamos pasando, Dios está con nosotros. Abre la palabra de Dios, nos ponemos sobre nuestros pies. Vamos a leer la carta a Santiago, capítulo 1, del versículo 2 al versículo 4. Con este contexto histórico, vemos lo que Santiago le quería decir a su pueblo, a sus ovejas, y podemos tomarlo para nosotros. Dice la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Oremos. Padre, en esta tarde, mediodía, tarde, venimos delante de ti, Señor. Tú nos conoces y sabes lo que cada uno de nosotros está cargando, el peso que tiene por las pruebas que estamos pasando, Señor. Necesitamos ser alentados, necesitamos ser consolados, necesitamos saber cómo responder a las pruebas que enfrentamos cada uno de nosotros. Probablemente ahorita estamos hablando de ello y muchos de nosotros estamos pasando pruebas, dificultades
economía, enfermedad, relaciones fracturadas, traición, muchas cosas, Señor. Pero estamos aquí delante de ti porque queremos aprender, queremos que nos des discernimiento y entendimiento para comprender tu voluntad en nuestras vidas y poder enfrentar y responder a las pruebas, Señor. Señor, toma ese tiempo. Espíritu Santo, habla al corazón de cada uno de nosotros. Yo solamente instrumento en tus manos, Señor, para que salgamos, Señor, alentados y consolados, como una vez lo hizo Santiago, el apóstol, al pueblo de Israel. Gracias te doy. Ayúdanos en todo tiempo, en todo momento, y danos entendimiento, Señor, para saber qué es lo que quieres tú a través de ellas con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Ocupa sus lugares, mis hermanos. Ocupa sus lugares. Una de las grandes paradojas de la vida cristiana es que las pruebas deben de ser motivo de gozo para nosotros. Y esto es así por lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros o en medio de ellas, de esas pruebas. Él nos está llevando a una madurez espiritual. Santiago, como vimos, no minimiza en nada la condición emocional del pueblo, de su iglesia. Él decía, yo sé que están tristes, yo sé que están pasando dolor, yo sé que están pasando sufrimiento, que están en dificultades, estoy consciente de eso, pero él le dice, hermanos míos, él les amaba, él les habla de una manera que ellos se sintieran bien, que se sintieran arropados. Le dice, hermanos míos, los considera sus hermanos, los amaba. Él les dice, a pesar de que yo sé que están pasando en medio de pruebas difíciles, de circunstancias difíciles, les dice, deben de tener gozo. ¿Estaremos pasando nosotros pruebas y estamos gozosos por la prueba? Vamos a ver qué dice la palabra. Y el gozo, según Pablo, nos dice en Gálatas 5:22, que es un fruto del Espíritu Santo. Es algo que es producido en la vida del cristiano por el Espíritu Santo. No es algo que hay en nosotros, sino es algo producido por el Espíritu Santo. Gozo no es igual a alegría, porque en el mundo, para estar alegre, una vez lo dije yo, para estar alegre hay que echarnos una bebidita y un bailecito, entre muchas otras cosas más, para estar alegre. Eso es lo que produce gozo, alegría en el mundo. El gozo del cual habla Santiago es el gozo que produce el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo Santiago? Le está diciendo, yo sé que la prueba es difícil, pero no deben de actuar como actúan los incrédulos. ¿Por qué? Porque ustedes son hijos de Dios. Porque el Espíritu Santo está con ustedes. Ustedes deben de estar gozosos. No permanezcan tristes, agobiados, afligidos, adoloridos. Levanten el ánimo, les dice Santiago. Debemos responder la prueba con gozo. Con gozo. ¿Y qué es gozo? ¿Qué es gozo? Gozo es contentamiento. Pastor, contentamiento en la prueba es difícil. Contentamiento con cáncer, con una aflicción, con un dolor. Contentamiento porque perdí mi trabajo. Contentamiento porque mis relaciones están fracturadas. Contentamiento porque me han dejado. Contentamiento porque no veo salida. Debo de tener contentamiento por eso. Y el apóstol dice, sí, contentamiento. ¿Por qué contentamiento? Porque contentamiento es la seguridad y la confianza de que en medio de la prueba Dios cumplirá lo que ha prometido, hará su propósito y se glorificará en medio de la prueba. Por tanto, les dice Santiago, manténganse firmes. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué es esto? Porque Santiago dice, es Dios quien orquesta tus pruebas. Él tiene un propósito para ellas. Ellas son como un gimnasio para nuestra fe, donde exponemos nuestra debilidad y nos lleva a sacar fuerzas en Dios. Entonces el músculo de nuestra fe va creciendo, se hace más fuerte y aprendemos a ser pacientes y a estar gozosos en Dios que nos ama. Las pruebas y el sufrimiento no tienen sentido en nuestro parecer y de hecho pensamos o creemos que es irracional, que Dios no pruebe de esa manera.
A no ser que exista un propósito. Yo no sé qué pruebas estés pasando, yo no sé qué te aflija, te duela, yo no lo sé. Pero Dios dijo que existe una buena razón para probarnos y que esta razón es buena, que es buena. Y si Dios lo dijo, así es. El apóstol Pablo dijo en la epístola, Romanos capítulo 8, versículo 28. Ese lo estuvimos estudiando el día jueves aquí en la oración. Él dice así: y sabemos, y ahí me paro yo un poquito porque hay una conjunción con ese y. ¿Qué es esto? Que esto dice, y por lo que enseñamos, por lo que dijimos, por lo que vimos. ¿Y qué es lo que vimos? ¿Y qué es lo que sabemos? Que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, que el Espíritu Santo intercede por nosotros, que el Espíritu Santo está guiando nuestras vidas. Eso es lo que sabemos, ¿sí? Y dice, además, hay más, además que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Algunos creyentes piensan que su amor por Dios es lo que sostiene sus vidas y las promesas de Dios. Y déjame decirte que puede ser, pero no es así. Lo que sostiene la promesa de Romanos 8:28 no es el amor que sientes tú por Dios, sino el mismo Dios que es digno de que le amemos, porque Él nos amó primero. Si Él no nos hubiera amado primero, déjame decirte que entonces nosotros no podríamos amar a Dios. Es Dios, el mismo Dios que es digno de que le amemos por lo que ha hecho con nuestras vidas. Entonces tenemos que tener gozo y contentamiento, porque Dios todo lo que hace, lo hace para bien, lo hace con un propósito, y nosotros debemos de responder con gozo a ese propósito, sabiendo que Él tiene control de cada una de nuestras pruebas, cualquiera que estemos pasando, cualquiera. En muchas ocasiones, los pastores, los predicadores, tomamos frases de algunos grandes teólogos del pasado, de pastores, de historiadores, tomamos frases de esos historiadores, por ejemplo, como Lutero, como por ejemplo Carlos Spurgeon, como por ejemplo más cercas John MacArthur, Miguel Núñez. Tomamos frases para que las podamos escuchar y traer un mensaje y una reflexión. Pero ahora yo no voy a leer una frase de ellos, voy a leer una frase de una hermana que estuvo con nosotros aquí en este lugar y que está pasando una prueba muy fuerte. De hecho, de verdad, es una prueba muy, muy fuerte que ha puesto en riesgo su vida. Ella decía así, tal vez no lo decía como yo lo anoté, pero la esencia era esta. Él dice, desperdiciamos nuestras pruebas. Ella decía, desperdiciamos nuestra enfermedad cuando no las vemos como una bendición y enseñanza de parte de Dios, que sabe que es lo mejor para nosotros. La repito, desperdiciamos nuestras pruebas, nuestras enfermedades, nuestras dificultades, cuando no las vemos como una bendición y enseñanza de parte de Dios, que sabe que es lo mejor para nosotros. Firma Carmen Susunaga. Esa es una frase de ella. Y ese es algo que nos debe enseñar, que se pueden enfrentar las dificultades y las pruebas con contentamiento, sabiendo en quién confiamos. Esa es la fe que debemos de tener. La fe pareciera que no se ve, pero sí se ve. El Señor Jesús dijo, no he visto más fe más grande que la de esta mujer. El Señor Jesús, cuando bajaron a esos hombres, a ese hombre en camilla, dijo, esa es la fe, es la fe que ven ellos. La fe se ve. Yo, nuestra hermana, he visto esa fe. Y nos debe de motivar para enfrentar las situaciones difíciles que estamos atravesando con contentamiento, sabiendo que Dios sabe que es lo mejor para nosotros. ¿Cómo estás enfrentando, cómo estás respondiendo tú a las pruebas? ¿Cómo? Con reproche, con tristeza, con amargura, con pleitos,
con indiferencia? ¿Cómo estás enfrentando tú las pruebas? ¿Cómo respondes tú? Debemos de responder, dice el apóstol Santiago. Quiere animar al pueblo, quiere animar a las ovejas, y nosotros queremos ser animados en esta tarde. Debemos responder con gozo. Número 2, ¿cómo respondemos a la prueba? Pidiendo sabiduría. Dice el versículo 5, Santiago 1:5, y si a alguno de ustedes le falta la sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Las pruebas no solo exponen nuestra debilidad, hermanos, no solo eso, sino también nuestra necedad, es decir, lo poco que vemos la vida conforme a la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir? Lo poco que caminamos en esta vida obedeciendo la palabra de Dios. A veces somos necios y queremos resolver las situaciones como creemos y pensamos, pero no nos acercamos a ver lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios tiene para nosotros y las promesas de Dios, que éstas se cumplen siempre, siempre. Santiago les dice, en medio de su situación, en medio de la confusión que ustedes tienen, del razonamiento que no entienden, que no hay entendimiento, el por qué a mí me pasa esto, que es una actitud egoísta de nosotros. En medio de todo eso, dice Santiago, cuando piensen así, acérquense a Dios y pídanle, oren, confíen, dependan de Él, vayan a Él con seguridad y confianza. Es lo que dice Santiago, porque cuando usted se acerque a Él con confianza y seguridad, Él nos dará ¿qué? Sabiduría. Sabiduría. Por tanto, hermano, las pruebas son ocasiones especiales para pedir a Dios que nos dé de la sabiduría que necesitamos para vivir como Él nos llama a hacerlo. A veces no encontramos la respuesta, no encontramos el camino para lo que estamos pasando, para el enojo, para la ira, para la enfermedad, porque no queremos hacer lo que Dios nos demanda en su palabra. El hermano me vio feo, ya no quiero ni verlo. Pues viva la palabra, vaya y pídale perdón al hermano, vaya y ore con él y renueve su relación fraternal. A veces es lo que no, es que no se resuelve un problema, pues que no se resuelve por dos cosas, porque no lo pones en manos de Dios y porque no haces lo que Dios dice en su palabra. Dios dice que perdones y no perdonamos. Dios dice que lo busquemos y no lo buscamos. Dios dice que oremos y no oramos. Dios dice tantas cosas y nosotros no hacemos. Es por eso. Muchos piensan que son muy sabios porque tienen mucho conocimiento. Esa es una falsedad. Esa no es la sabiduría que Dios da. ¿Por qué? Porque esa sabiduría cuando es solo conocimiento, ese envanece. Ese es un conocimiento de envidia, egoísta. La sabiduría que Dios da produce humildad y obras de misericordia. La sabiduría que somos llamados a pedir no se trata simplemente de conocimiento intelectual. En cambio, hermano, a lo largo de la vida de la Biblia podemos ver que esta sabiduría se trata de la capacidad de aplicar en todas circunstancias las verdades bíblicas. Cuando tú tienes un problema, cuando tú tienes una dificultad, cuando tienes una situación de enfrentamiento con algún ser querido, con familiar, con tu esposo, con tu esposa, entonces es sabio, ve a Cristo, entrégale tu problema y ve lo que dice la palabra de Dios. Y empieza a aplicar esa verdad en tu vida. Esa verdad en tu vida. Vayamos a la palabra de Dios, que Dios nos dé sabiduría para enfrentar. Por eso tenemos que enfrentar las pruebas con gozo, porque son una oportunidad para crecer, son una oportunidad para que Dios se muestre en nuestras vidas, son una oportunidad de bendición en nuestras vidas, pero tenemos que hacerlo sabiamente, no con nuestro intelecto, sino con la sabiduría que Dios nos da. Pero muchos no queremos caminar en esa sabiduría, porque no queremos, pero nos sentimos fuertes. En otras palabras, la sabiduría es lo que hará la diferencia entre si enfrentas las pruebas
como alguien que solo conoce sobre Dios o si las enfrentas como alguien que conoce a Dios, temiéndole y aplicando su palabra día a día, momento a momento. Tenemos que ser sabios para enfrentar nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras enfermedades. ¿Cómo debemos responder a la prueba? Con gozo. ¿Cómo debemos responder a la prueba? Pidiendo sabiduría. ¿Cómo debemos responder a la prueba? Y este es el tercer punto. Debemos de responder a la prueba atesorando lo eterno. Atesorando lo eterno. Por último, un error común que nos pasa a muchos de nosotros es suponer que las pruebas solamente se tratan de dificultades, de circunstancias adversas, de enfermedad, de crisis económica, de la pérdida de un familiar, etc. Y Santiago confronta esta idea al mostrarnos que cuando habla de pruebas, también se refiere a momentos de prosperidad y de éxito. ¡Wow! O sea que a veces Dios permite tu prosperidad y tu éxito para mostrarse en tu vida, para que tú aprendas. Cada circunstancia en tu vida adversa o favorable sacará a relucir de cierta medida lo que hay en tu corazón y te llevará a crecer en esa dirección, en la dirección de lo que hay en tu corazón. ¿Vas a crecer en sabiduría y humildad delante de Dios o vas a seguir cultivando tu orgullo y necedad? Por eso Santiago dice lo que a continuación vamos a leer. Santiago 1, versículo 9, 10 y 11. Dice así: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico con todas sus empresas. ¿Qué es esto? Parece un trabalenguas, pero déjame leértelo en otra versión a ver si es un poco más entendible, si es que no lo entendiste. Dice así: si alguno de ustedes es pobre, debe de sentirse orgulloso de lo mucho que vale ante Dios. Si alguno es rico, debe de sentirse feliz cuando Dios lo humille, pues las riquezas son como las flores del campo, duran muy poco. Cuando el sol calienta mucho, las plantas se secan y sus flores se marchitan y pierden su belleza. Lo mismo le pasará al rico, ni él ni sus riquezas durarán. ¿Qué es esto? ¿Qué nos está mostrando aquí? Que las pruebas, sean de prosperidad, sean adversas, son temporales. Son temporales, que van a pasar, van a acabar. La prueba más difícil que puedas enfrentar en tu vida va a pasar, es temporal. Es temporal. Cuando estás en crisis económica, te sientes desesperado, te sientes angustiado, afligido, y puedes escoger afanarte en ella e idolatrar el dinero creyendo que esa es tu mayor necesidad y lo buscas y te aferras, aunque te apartes del Señor no te interesa. De esa manera te puedes olvidar de Dios. Es una de las maneras que nos olvidamos de Dios. Cuando hay crisis económica nos aferramos a que tenemos que tener al dinero y ¿sabes qué? Esa es una necedad. O puedes escoger, pasando la misma prueba, gloriarte más en Dios al experimentar cómo Él es suficiente para ti. ¿Cuál de las dos escoges? ¿Cuántos estamos pasando pruebas económicas? ¿Cuál de las dos escoges? Solamente tenemos que hacer caso a lo que la palabra de Dios dice. Solamente. Es la manera en que podemos. ¿Cuántas veces nos aferramos y nos apartamos de Dios? Porque para nosotros lo más importante es sacar nuestras necesidades. A Dios lo hacemos a un lado y la palabra de Dios no dice así. Mas buscar primeramente, dice, más bien más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo va a ser añadido. Pero nosotros lo ponemos al revés. Cuando tú descansas en Dios,
Dice el Señor, le dice ahí en Éxodo 33, le dice a Moisés, en mí hay descanso. Cuando tú vienes y descansas en el Señor, Él te da descanso, te da paz, la paz que el mundo no conoce, la paz que necesitas. Trae a tus emociones, trae a tus pensamientos, a tu mente, descanso. Y tú dices, sí, tengo necesidad, pero haré lo que yo pueda hacer y Dios suplirá conforme a las riquezas de su gloria, como nos habla en Filipenses. Pero esto nos aparta. ¿Cómo quieres que yo esté, que busque al Señor? ¿No ves mi necesidad? ¿Y sabes qué? Sí, sí la vemos. Sí la vemos. Pero tú haz lo que tenga que hacer y descansa en Dios. Y descansa en Dios. Por otro lado, cuando estás bien económicamente, puedes llenarte de orgullo y olvidar a Dios y creerte suficiente por ti mismo o poner tu seguridad en las riquezas. Oh, gran Nabucodonosor, ese rey decía, mira todo lo que has hecho, oh, hónrenme. Eso es lo que puede pasar en tus vidas cuando no hay problemas económicos, al contrario, estamos bien, descansamos en esas riquezas. O en cambio, aunque las tengas, puedes gloriarte en tu humillación. Es decir, puedes reconocer lo pasajero que eres por ti mismo y ser humilde ante Dios por todo lo que Él te ha dado. ¿Qué es lo que quieres? Aun cuando tienes mucho o cuando estás siendo bendecido por Dios, a veces también es una prueba que estamos pasando para ver dónde está nuestro corazón, cómo está nuestro corazón. Esa bendición te aparta de Dios, no es bendición de Dios. Esa bendición te acerca a Dios, disfrútalo, gózalo, porque estás haciendo lo correcto delante de Dios. O sea, a veces no solamente las circunstancias adversas, sino también las circunstancias de prosperidad desnudan tu corazón y desnudan tu mente delante de Dios. Y Él está trabajando en ambos casos contigo y debes sentirte agradecido, debes sentirte confiado en que Dios tiene control de todo. El punto es que frente a cada circunstancia tenemos una decisión que tomar tú y yo: crecer en sabiduría y en humildad o crecer en la dirección opuesta. Toda prueba tiene el fin que podamos, más bien toda prueba tiene un fin, y el fin es crecer en nuestro Señor Jesucristo, crecer, madurar. Por tanto, nuestra mayor riqueza no está en esta vida. Muchos dicen, tu riqueza está aquí, en el aquí y en ahora. No está en nuestra vida, no está en esta vida tu riqueza, sino en la vida que viene. La gloria postrera es mejor que la primera. Lo dice ahí en el libro de Romanos, capítulo 8. Vimos el jueves, estuvimos estudiando ese pasaje, Romanos 8, 28, y de verdad que fue algo hermoso para nuestra vida, porque hay un propósito de Dios, hay un propósito de Dios. Por tanto, cuando tú pasas este tipo de pruebas, ya sea en prosperidad o en adversidad, debes de entender que esto es pasajero, que esto va a terminar, todo, tu adversidad y tu prosperidad. Pero lo que no termina es lo que viene, la gloria postrera. ¿Qué es lo que viene? La eternidad con Cristo. Eso nunca termina, eso es para siempre. Las pruebas serán pasajeros, pero la eternidad, esa permanece para siempre. En Cristo tenemos una posición alta que nunca cambia, a diferencia de nuestras circunstancias que vienen y van y pasamos una y otra. ¿Por qué? Porque solo en Jesús, por medio de su obra salvadora, por nosotros hemos sido reconciliados con Dios y somos su pueblo para siempre. Esto es, Jesús siempre es suficiente. Por eso debemos responder a las pruebas. Respondemos a las pruebas con gozo, respondemos a las pruebas con sabiduría y respondemos a la prueba poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Respondemos a las pruebas poniendo nuestra mira en lo alto, dice el libro de Colosenses en el capítulo 3. ¿Cómo estás tú
pasando tus pruebas? ¿Por qué no hay respuesta? ¿Por qué no ves nada? Porque necesitamos ponerlo en manos de Dios y necesitamos hacer lo que Dios dice en su palabra, confiando en que Él hará lo mejor. Dice Romanos 8:28, lo leímos, que conforme al propósito de Cristo fuimos llamados. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el propósito de Dios en las pruebas? Me parece, vamos a ver si así es. Creo que en Romanos 8:29, déjenme ver si ahí nos dice. Déjenme buscarlo. Romanos 8:29. A ver si no me equivoco. Sí, aquí está. Dice, porque a los que antes conoció, también predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué son las pruebas? ¿Para qué son? Por eso dice antes, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, cosas buenas y cosas malas. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestras pruebas y en nuestras luchas? Hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Tienen un propósito las pruebas, tienen un propósito las dificultades, tienen un propósito tu prosperidad, tiene un propósito cuando es puesto en manos de Dios. Pero tenemos que caminar conforme a la palabra de Dios. Si tú tienes una relación quebrada y si tú quieres solucionarla conforme a tu mente y tu corazón, déjame decirte que vas a fracasar. Pero si tú te agarras de las manos de Dios, entonces vas a encontrar respuesta de cuál es el trato que el esposo debe dar a la esposa, cuál es el trato que la esposa debe dar al esposo, cuál es el trato que los padres deben darle a los hijos, que los hijos deben darle a los padres. Así en la enfermedad, así en las circunstancias que estamos pasando, así cuando también en la prosperidad nos dice la palabra, no te afanes, porque el día de hoy van a venir a pedir tu alma. O sea, tenemos que ir a la palabra para poder nosotros responder a cada una de las circunstancias difíciles que estamos pasando. Y el apóstol Santiago les daba ánimo, les decía, hay respuesta a estas pruebas, tenemos que responder así, pero sobre todo confiar en que el Señor hará lo que ha prometido en su palabra, y eso nos debe de llenar de gozo, que hay solución para todo lo que estemos enfrentando, puesto en las manos de Dios, pero también caminando, siendo sabios, haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es esto? Tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice no embriaguéis, no te emborraches. Si la palabra de Dios dice no adulterar, no adulteres. Si la palabra de Dios dice ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, debes amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y así nos enseña a vivir la vida. Así nos enseña. David, cuando estaba en angustia, cuando estaba sufriendo las pruebas, la lucha, la enfermedad, él decía, gracias Señor, porque me humillaste, porque ahí aprendí a conocerte más y a depender de ti, a ver tu misericordia. Entonces la pregunta es, ¿cómo debes de responder a las pruebas que estás pasando? ¿Cómo debes de responder a la prueba? Dios es un Dios que prueba a su pueblo. Lo vemos a lo largo de la Biblia. No lo hace para que fallemos, para ver cómo estamos. Él no necesita saber qué hay en nuestro corazón. Al contrario, es para que nosotros podamos reconocer la suficiencia de Dios y testificar de su bondad, ver qué hay en nuestros corazones, que nosotros podamos ver cuál es nuestro pecado y también en qué cosas hemos crecido. Entonces traer todo delante de Dios, así creceremos en nuestro amor. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que tener gozo. Y dice que también que Él nos dice
que tenemos, que la fe, el gozo van a producir paciencia en nosotros. Y la paciencia viene de una palabra griega que significa perseverar, aún que tengas una carga pesada que llevar, perseverar. Debemos de crecer en Cristo, hermano. No debemos de rendirnos. ¿Por qué? Hablamos de cómo enfrentar estos días, cómo enfrentar los problemas. Y ahora hablamos de respondiendo a las pruebas. ¿Cómo vas a responder todas las pruebas, mis hermanos? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo vas a enfrentarlos? Yo te pido que dejes que lo que hablamos del apóstol Santiago te sea para ti como una herramienta, el cual anime tu corazón, el cual en medio de la prueba pedir sabiduría, verlo con gozo. El gozo no es la falta de problemas, sino la de presencia de Dios en tu vida. Ese es el gozo. ¿Qué es lo que necesitas cambiar en tu vida? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Ponte sobre tus pies, cierra tus ojos. Vamos a orar. Vamos a orar. ¿Cómo vienes? ¿Qué carga traes? ¿Cómo estás? ¿Qué prueba estás pasando? ¿Qué sientes? ¿Miedo, dolor, angustia, aflicción? ¿Qué sientes? ¿Cómo estás respondiendo a la prueba? ¿Estás siendo obediente a la palabra de Dios o no? Vamos a orar. Vamos a poner nuestras necesidades, nuestras pruebas en las manos de Dios. Señor Jesús, en este mediodía, delante de ti, aquí está tu iglesia, Señor. Aquí estamos delante de ti para decirte que no somos, Señor, suficientes para poder soportar las pruebas que atravesamos. Estamos aquí para aprender de ti, Señor. Danos la sabiduría, Señor, para poder descansar en ti. Ayúdanos a aprender lo que tú tienes en medio de toda la prueba y toda la lucha. Enséñanos que toda prueba, toda lucha adversa o de prosperidad, en ella hay un aprendizaje de parte de Dios para nuestras vidas. Y en ella podemos crecer en madurez, alcanzar la perfección. Y no la perfección de ser perfecto, sino la perfección de ser maduros. Que no seamos niños fluctuantes como las olas del mar, dice tu palabra. Enséñanos, Señor, danos sabiduría en medio de la confusión, en medio del dolor, de la lucha. Danos sabiduría para poder saber qué debemos hacer a través de tu palabra. Hay muchos que están enfrentando enfermedad. Hay muchos que enfrentan crisis económicas. Hay muchos que enfrentan relaciones quebradas. Hay muchos que han perdido trabajo, seres queridos y muchas otras cosas más. Pero muéstrate, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Danos la sabiduría para poder enfrentar todo ese tipo de pruebas, Señor, de todo ese tipo de dificultades, aún en la prosperidad, Señor. Ayúdanos y enséñanos.